Formato de referencias para artículos de revistas. Referencias para artículos de revistas. El formato Vancouver para artículos de revistas sigue un estilo numérico. Referencias para artículos de revistas. El formato Vancouver es un estilo de citación utilizado principalmente en las ciencias médicas, biológicas y de la salud. Fue desarrollado por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, con el objetivo de estandarizar la citación de fuentes en publicaciones científicas. Este formato se utiliza ampliamente debido a su eficiencia y claridad, ya que utiliza números para identificar las referencias dentro del texto, lo que permite a los lectores encontrar rápidamente la información completa de cada fuente en la bibliografía al final del artículo. Referencias para artículos de revistas. La citación numérica facilita la lectura y evita la sobrecarga visual de información. Es un formato altamente estructurado donde cada elemento de la referencia tiene un lugar específico. La estructura básica es la siguiente: autor o autores, punto, título del artículo, punto, título de la revista, punto, año, punto y coma, volumen, entre paréntesis, número, dos puntos, páginas. A continuación se muestra un ejemplo. Estructura básica. Se coloca el autor o autores, punto, título del artículo, punto, título de la revista, punto, año, punto y coma, volumen, entre paréntesis, número, dos puntos, páginas. La estructura básica de una referencia en el formato Vancouver sigue un orden específico de elementos. Primero citamos los autores del artículo, comenzando con el apellido, seguido de las iniciales del nombre. Luego se coloca el título del artículo, que no se escribe entre comillas. Se presenta en formato normal, sin comillas ni cursiva, con solo la primera letra de la primera palabra en mayúscula y las demás en minúscula, excepto los nombres propios o términos específicos. Después de eso, se coloca el año de la publicación, seguido del número de volumen y, si está disponible, el número de la revista. También es esencial incluir las páginas que abarca el artículo. Esta estructura asegura que todos los detalles importantes de la fuente sean accesibles para los lectores, permitiéndoles encontrar la referencia completa de manera eficiente. Los nombres de autores se listan con apellido seguido de las iniciales de su nombre. Para múltiples autores se incluyen hasta 6. Si son más, se agrega el término et al seguido de un punto final después del sexto autor. A continuación se ejemplifican dos situaciones. En la primera hay 6 autores, por lo cual en la referencia se coloca los nombres de los 6. En el segundo caso hay más de 6 autores, con lo cual se colocan los primeros 6 y después se coloca el término et al, que significa y los otros. Uno de los aspectos clave en el formato Vancouver es cómo citar a los autores. El formato establece que los autores deben ser mencionados en el siguiente orden. Primero, el apellido, seguido de las iniciales del nombre. Por ejemplo, si un autor se llama Juan Pérez Gómez, se citaría como Pérez J. Si hay varios autores, los nombres se separan por comas. Por ejemplo, si los autores son Alejandro Montelongo, David Peña, Luis Salazar, entonces en la referencia se escriben los autores como
Montelongo A. Piña D. Ent. Salazar L. Si el artículo tiene más de 6 autores, se mencionan los 6 primeros autores, seguido del término et al, lo que significa y otros. Por ejemplo, si en un artículo los autores son Alejandro Ramos, Reina Castillo, Asael Barbosa, Julio Bravo, Erika Batres, Samuel Cardona, Julieta Vergara y Pedro Celis, entonces en la referencia se escriben los nombres como Ramos A. Castillo R. Barbosa A. Bravo J. Batres E. Cardona S. et al. Esto se hace para simplificar la referencia y evitar que se vuelva demasiado larga. Es importante recordar que en caso de que no haya un autor específico, se puede comenzar la cita con el título del artículo o utilizar el nombre de la institución como autor. Asegúrate de seguir este orden y evitar los errores de omitir autores o ponerlos en el orden incorrecto, ya que una citación incorrecta puede invalidar la referencia. El título del artículo no lleva comillas ni cursivas. La puntuación es precisa. A continuación se presentan dos ejemplos. El primero de ellos es un ejemplo correcto. El segundo de ellos es un ejemplo incorrecto, en el cual se están incluyendo comillas y no se incluye el nombre de la revista. El título del artículo juega un papel fundamental en la referencia. Según el formato Vancouver, el título del artículo se escribe sin comillas, sin cursivas y sin negritas. Se utiliza mayúscula solo en la primera palabra del título, excepto cuando hay nombres propios, acrónimos o términos específicos que deben ir en mayúscula. Es importante que el título del artículo esté en minúsculas, con excepción de la primera palabra del título y cualquier nombre propio que se mencione. Por ejemplo, si el artículo se titula, aquí aparece entre comillas, Estudios sobre la resistencia bacteriana en pacientes hospitalizados, cierra comillas, debe citarse como, comienza la oración con solamente la primera letra mayúscula. Estudios sobre la resistencia bacteriana en pacientes hospitalizados. No lleva comillas y solamente la primera palabra está en mayúsculas. Asegúrate de que no haya errores tipográficos y de que todo el texto esté escrito con el estilo correcto, ya que los pequeños detalles en la citación pueden hacer que la referencia sea inexacta. Se usan abreviaturas estándar para títulos de revistas disponibles en el Index Medicus. Por ejemplo, JMedSci es la abreviatura de Journal of Medical Science según el Index Medicus. La Organización Mundial de la Salud tiene una base de datos llamada Global Index Medicus. Esta base de datos está organizada por regiones, por título, por autor y por tema. En el formato Vancouver, los títulos de las revistas científicas no se escriben en cursivas. A continuación se menciona un ejemplo. Se recomienda usar las abreviaturas estándar del título de la revista, tal como están listadas en las bases de datos oficiales como PubMed. El Index Medicus ahora forma parte de PubMed. Por ejemplo, una forma incorrecta sería escribir el título de la revista como Journal of Clinical Investigation. La forma correcta sería como aparece en el PubMed, que sería
G Clean Invest. El uso de abreviaturas permite mantener las citas concisas y uniformes, lo que es característico del estilo Vancouver. Además, no se usan cursivas para diferenciar el título de la revista. Se pueden consultar en el NLM, que es el catálogo de la Biblioteca Nacional de Medicina, o en servicios similares, el cómo abreviar el nombre de una revista. Esto garantiza que las abreviaturas estén en el formato aceptado para el estilo Vancouver. Si la revista no está indexada en Index Medicus o en PubMed y por lo tanto no tiene una abreviatura oficial, entonces se puede utilizar el nombre completo de la revista en el formato Vancouver. Es importante transcribir el título exactamente como aparece en la publicación oficial para mantener precisión y consistencia. Un ejemplo para una revista no indexada sería el siguiente: Revista Internacional de Ciencias Médicas y de Salud. Se pone el título completo tal y como aparece en el nombre de la revista. Usar el título completo tal como lo muestra la revista, sin abreviarlo arbitrariamente, cuando no existe una abreviatura oficial proporcionada por fuentes reconocidas como la Biblioteca Nacional de Medicina NLM. Después del título de la revista, debemos colocar el año de publicación del artículo, que es fundamental para contextualizar la información. El año debe ir justo después del título de la revista. A continuación, el volumen de la revista en negritas y entre paréntesis el número o fascículo. A continuación se proporcionan dos ejemplos. Después de indicar el volumen de la revista en negritas y su número, es necesario especificar las páginas del artículo. Esto es importante para permitir que el lector acceda al artículo de manera precisa. El rango de páginas se coloca después del número de volumen y el número de fascículo separado por 2 puntos. Por ejemplo, si un artículo publicado en el volumen 45, número 4, se encuentra en el rango de páginas de la 112 a la 115, lo citaríamos como 45 entre paréntesis 4, punto y coma, 112-115. Algunas variantes de Vancouver como NLM lo citarían como 45 entre paréntesis 4, punto y coma, 112-5. Las páginas se indican de forma concisa, procurando no repetir dígitos. En algunas publicaciones se permite el formato con los dígitos completos, en otras se omiten los dígitos repetidos desde la izquierda. A continuación se muestra un ejemplo. Si se cita un artículo en línea, se incluye su identificador de objeto digital, DOI, o su localizador de recursos universal, URL, y la fecha de acceso a este artículo. En pantalla se muestra un ejemplo de una referencia de un artículo digital. El DOI o identificador de objeto digital es un código único asignado a cada artículo académico. Este identificador facilita la localización del artículo en línea. En el formato Vancouver, si el artículo tiene un DOI disponible, debe colocarse al final de la referencia, precedido por la palabra DOI seguida del número único. A continuación se muestra un ejemplo.
El DOI es muy importante porque es un enlace permanente a la versión electrónica del artículo, por lo que su inclusión asegura que el lector podrá acceder fácilmente al trabajo citado, independientemente de los cambios en las URLs. No olvides verificar siempre si el artículo tiene DOI, ya que es una de las formas más efectivas de hacer accesible una referencia. Si no se cuenta con el DOI, se debe incluir la URL especificando la fecha de consulta de la página web. En pantalla se muestra la lista de referencias bibliográficas utilizadas para desarrollar este tema.